Quiero invitarte para que ores conmigo en este momento, porque la enseñanza del día de hoy es tan reveladora y se entiende por qué razón el alma es la que va a ser juzgada. Dice la Escritura que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio, y el cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado. Mas el alma que pecare, esa será juzgada. Entonces, nosotros, cuando venimos a la iglesia, como les he dicho antes, y fue la razón por la cual Papá Dios habló a mi espíritu y me dijo, predica hacia el alma, porque el alma va a ser juzgada. Entonces, venimos a la iglesia y las enseñanzas y todo lo que vemos, todo lo que se relaciona o lo que se refiere a Dios, todo es espiritual y atendemos el área espiritual y oramos y esto, ya sabes, todo lo que tiene que ver con el espíritu. Pero ¿y el alma? El alma es la que peca, el alma es la que se enoja, el alma es la que saca esas palabras totas. El alma es la que hace eso. El alma es la que anida sentimientos, resentimientos, los odios. El alma es la que siente la envidia, el alma es la que se descontrola sexualmente, el alma es la que hace todo ese tipo de cosas. Por eso nuestra serie de enseñanzas, la purificación y la transformación del alma. Amén. Muy bien, el domingo pasado les adelanto algo que la predicación que tuvimos se llamó ¿cuál es la condición del alma? Y aprendimos tres cosas importantes. La primera de ellas el primer punto fue el diseño original de Dios. Y ese diseño original de Dios es que Dios nos creó a ti y a mí para que estemos conectados, no desconectados. Estando conectados, funcionamos para lo que fuimos diseñados. Al estar desconectados, no funcionamos, entonces actuamos erráticamente. El segundo punto que tuvimos es el punto que se llama el más grande acto de injusticia. Y pudimos ver cómo en Edén, cuando Dios estaba creando a Adán, había alguien que estaba presenciando esa dinámica especial que Dios estaba creando al diseñar a Adán. El corazón de Dios complacido con Adán, hablando con él, comunicándose con él, dándole la vida, la fuente de vida inagotable, la alegría, la felicidad, la vida abundante, dándosela a Adán, porque estaba conectado a él. Y esos ojos que estaban allí en Edén presenciando aquello, el corazón corrompido de odio, de rebelión, era nuestro adversario, el diablo. Él presenció todo eso y vimos un poco sobre cómo fue su origen y cómo fue su destitución de la presencia de Dios. No tomo más tiempo, pero fue él desechado de la presencia de Dios. Y leímos una porción en Ezequiel donde dice que con fuego lo provocó que se destruyera. Deformó su imagen, deformó su aspecto de tal manera que quedó como espanto y horror a las naciones. Palabras textuales en la palabra. Y el acto más grande, la injusticia más grande, es que habiéndonos Dios creado para estar conectados con Él, recibiendo su amor, siendo bendecidos, estando llenos de alegría, de paz, de tranquilidad, el diablo, cuando provoca que el hombre desobedezca, entonces el hombre se corrompió y surgió la maldad en el hombre. Y tal como una pareja le es robado, secuestrado uno de sus hijos pequeño, y ese hijo es llevado al bajo mundo para que viva de la peor manera. Así sucedió con Dios y nosotros los seres humanos. El diablo nos robó de su mano y ese es el acto más injusto que ha existido, porque ha llevado a millones y millones de seres humanos que actualmente viven en el mundo sin Dios y sin esperanza
desconsolados porque no tienen rumbo, no pueden ver, pasaron de luz a tinieblas y el hombre está perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y el tercer punto que vimos fue el punto titulado Contaminados por el pecado. El pecado, la desobediencia provocó que las entrañas, la esencia del ser humano se pervirtiera. Así como una computadora le entra un virus y deja de funcionar, empieza a hacer cosas que no se le indican, empieza a actuar de una manera anormal, tiene un comportamiento errático, abre páginas que no le estás pidiendo, haces lo que no debe hacer. Así el hombre, una vez contaminado por el pecado, actúa, vive, se comporta, piensa de una manera errática como no fue diseñado. Entonces pudimos darnos cuenta que el hombre tiene su alma herida, lastimada en este mundo, porque no funciona bien. Fue diseñado para estar conectado al amor y está actuando en desamor, lastimando e hiriendo a quienes tiene a su lado, a su familia, a los que más ama, a las amistades. Todo esto está pasando con el ser humano. Y entonces el hombre, como tiene herida su alma, porque todas las heridas que se ocasionan en las relaciones que tenemos con los seres humanos se establecen en nuestra memoria, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Entonces el ser humano tiene el alma herida. Y aquel que fue herido hiere a otros. Esa es la condición del ser humano. La enseñanza del día de hoy, quedamos pendientes el domingo pasado que con todo lo que estuvimos viendo y pudimos llegar a la conclusión que el hombre, el ser humano tiene el alma herida. Entonces, la enseñanza del día de hoy lleva por título, ¿por qué papá busca sanar nuestra alma? ¿Estás listo? Antes te invito a que cierres tus ojos para que el Señor ponga sus palabras en mi corazón y en mis labios, y su Espíritu Santo unja nuestra vida para poder escuchar, nuestros oídos para que sea escuchada su voz dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, este momento, Señor, es el momento en el cual nosotros espiritualmente es como sentarnos a una mesa, dispuestos para recibir alimento. Ese alimento espiritual que es tu palabra, la cual limpia y lava nuestra vida, nuestros pensamientos, nos limpia de actitudes, nos limpia de patrones de pensamiento, Señor, de creencias incorrectas, mal establecidas, y se establece a través de tu palabra en nuestro corazón la verdad, Señor. Haz eso este día. Pon tus palabras en mi corazón y en mis labios, Padre, para hablarlas, que lleven el peso de tu Espíritu. Que tú les des entendimiento, Señor, y al mismo tiempo hables a sus corazones lo que yo con palabras humanas no estoy hablando, pero que ellos necesitan oír dentro de sí. En el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza del día de hoy, entonces, ¿por qué papá busca sanar nuestra alma? Y como en todas las ocasiones, 3 puntos vamos a considerar, 3 puntos importantes. El primero de ello, ¿qué son y cómo se establecen las heridas del alma? El punto 2, ¿qué sucede en una persona con el alma herida? Y punto 3, ¿por qué papá Dios busca sanar nuestra alma? Quiero decirles que el año 2021, yo en las enseñanzas que tuve, llegué a mencionar algunas de las cosas que aquí están, y algunos de ustedes se acordarán, pero para el caso del día de hoy queda perfecto. Así es que vamos a poner nuestra atención, vamos a olvidarnos de todo afuera. Necesitamos escuchar esto, nuestro corazón, nuestro deseo, nuestro yo completo ha de estar aquí para poder recibirlo. Amén. Punto número 1, ¿qué son y cómo se establecen las heridas del alma?
Antes que nada, antes de entrar en el punto, quiero decirte tres cosas que son muy valiosas, muy importantes. La primera de ellas, Dios es amor. Y Dios diseñó el corazón del ser humano para el amor, para recibir su amor y que nosotros pudiéramos entregarlo a otros. Para eso Dios nos creó, nos habilitó para ello. Otra cosa, el amor es la fuerza positiva más poderosa del universo. Y punto número 3, el rechazo es la negación de amor y también es la fuerza negativa más destructiva del universo. A veces pensamos que lo contrario de amor es el odio y no es el odio. Lo contrario de amor es no dar amor. El odio es un resultado del enojo permanente y de guardar resentimientos. Entonces uno empieza a guardar otro tipo de sentir y termina finalmente en odio. Pero lo contrario al amor es rechazar, es negar amor a la gente. Negar amor a los nuestros. Tres cosas importantes, ¿de acuerdo? Dios diseñó que los seres humanos lleguemos a este mundo por medio de una familia. Nadie aquí llegó a este mundo por otro canal. Nadie. Todos llegamos al mundo, llegamos a la existencia dentro de un hogar, dentro de una familia. Porque la familia, hermanos, es el organismo encargado de proveer todas las necesidades físicas y emocionales de este nuevo miembro. Ese nuevo integrante habrá de recibir amor incondicional, toda la provisión, toda la protección que necesite, sin necesidad de hacer algo para merecerlo. Se le va a dar, se le va a otorgar solo por ser. Solo por haber llegado. Y ahí está mamá, está papá, hasta los hermanitos, todo mundo dándole amor. Es el consentido, es el chiqueado, es la chiqueada. Le celebramos todo. Se le prodiga el amor incondicional, aceptación incondicional, aunque no haga nada para merecerlo. Aunque no se lo haya ganado. Y este amor incondicional que recibe este bebé es la forma de expresión de amor más parecido al amor ágape, al amor con que Dios nos ama a ti y a mí. Entonces, en su etapa de formación que va de los 0 a los 6, 8 años, este nuevo miembro, el corazón de este nuevo miembro necesita recibir lo siguiente. Son elementos fundamentales que lo fortalecen, que lo hacen vivir. Y estas cosas son amor y aceptación incondicional. Recuerda, te estoy diciendo, entre los primeros 6, 8 años, todo ser viviente necesita de manera vital para su ser emocional, para su ser almático, necesita amor y aceptación incondicional. Necesita valorización y aseguramiento de cuán valioso es. Y por otro lado, necesita sentido de pertenencia. La familia nos da identidad, porque en ella nos identificamos con ella y nos aseguramos por nuestra familia de quiénes somos y a quién pertenecemos. Yo me llamo Eleazar Gámez y cada vez que estoy en un lugar y que veo un primo, una prima, mi hermano, yo me identifico. ¿Por qué? Porque mi familia me dio esa identidad. Y espiritualmente pasa algo similar. El estar en esta familia espiritual, nos identificamos porque la familia eso provee. Y además es algo necesario. Pero ¿qué pasa cuando estas necesidades no se suplen?
¿Qué sucede en el individuo? Lo que pasa es que queda un vacío de amor, queda un dolor emocional interno tan profundo porque se le negó ese amor. De alguna forma, y ahorita voy a ir avanzando, te voy a ir hablando más cosas para entender más sobre esto. Y tanto más temprano, tanto más pequeño este nuevo miembro de la familia, tanto más pequeño se establece el rechazo, tanto más pequeño se establece la negativa de darle amor, la aceptación, la validación. Todos los niños se acercan con papá, con mamá, y están esperando que los veamos a los ojos. Y los acariciemos y les digamos, te amo, te quiero, eres muy valioso para mí, eres muy valiosa para mí. Mira qué hermoso, mira qué inteligente eres. Hacen un dibujo y vienen, es un garabato horrible, pero llegan, mira qué bonito. Y si tú no les celebras, hay rechazo. Llora el bebé. Llora el niño. ¿Por qué razón? Porque tiene hambre. Tiene una necesidad profunda de ser valorizado. Entonces, si no recibe estas cosas, hay una herida en el alma, hay un dolor profundo. Y tanto más temprano el pequeño y es herido y es lastimado, esa herida, ese dolor que se estableció va a empezar a estorbar en su desarrollo emocional, en su crecimiento interior. No va a crecer, no va a madurar igual que aquel que está recibiendo amor, aceptación, validación, etc. Si no es tratado, si no es sanado interiormente, su proceso de maduración se estorba, se detiene. Y resulta en una inmadurez profunda, grave en la persona. Y llega esta persona a la edad adulta con un nivel de maduración de un niño, de un bebé, de un niño pequeño, de un niño que gatea. Es increíble, vemos gente adulta que no corresponde sus acciones con la edad cronológica que tiene. ¿No los estoy perdiendo? Estoy hablándoles de las heridas, ¿verdad? Del dolor emocional que hay dentro, ocasionado por la privación de amor incondicional, de aceptación, de validación, etc. Pero ahora los traumas del alma, los traumas emocionales. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se establecen? ¿Qué son? Miren, los traumas se establecen durante la infancia temprana. Hay muchos escritores de libros que están en inglés, en español, hay ministerios por todo el mundo que Dios ha traído entendimiento para que las personas puedan entender esto. Y de la manera más simple como he podido comprender cómo se generan los traumas es de esta manera. Hay dos maneras cómo se establecen traumas en una persona. La primera de ellas, vamos a llamarlos los traumas tipo A. Y entendamos esto, son cosas que debimos haber recibido y no las recibimos. Y me refiero a la edad temprana de nuestra infancia. ¿Qué cosas creen que debimos haber recibido? Amor incondicional es uno. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Corrección. ¿Qué más debimos haber recibido? Dirección, consejo. ¿Qué más? Atención. Captar la atención de los padres. ¿Qué más necesitamos? Disciplina. Muy bien. ¿Qué más? Cuidados. Aceptación. ¿Cuántas veces yo me acuerdo de mí mismo que pues el niño desobedece con frecuencia cosas porque está pequeño? Y entonces ahí voy
con mi mamá y con mi papá, da un abrazo, y mi papá me detuvo en seco, y muchacho malcriado, déjame. El niño a esa edad no sabe procesar lo que está pasando, no sabe escuchar, no entiende qué es lo que sucedió. O un niño merece estar en casa con papá y con mamá. ¿Y qué pasa cuando no están? Se hiere. Y hay dolor emocional profundo. Un divorcio, tú sabes, todo lo que no sirve se echa a la basura, ¿verdad? O se desecha. Un niño cuando sufre un divorcio, está pequeño, él no sabe procesar qué es lo que está pasando. Pero simplemente ve que papá o mamá, en otros casos, se van de la casa. Y como están pequeños, no saben entender. Y lo único a lo que concluyen es que se fue porque no me quieren, se fue porque yo soy un estorbo, se fue porque no valgo nada. Así lo recibe, así lo toma un niño. Y le queda un vacío, le queda un dolor toda su vida. ¿Estamos? Cosas que debimos haber recibido y no las recibimos. Son los traumas tipo A. Los traumas tipo B. ¿Qué son los traumas tipo B? Son cosas que nunca debieron suceder, pero nos sucedieron. Como, por ejemplo, insultos verbales de nuestros padres, que denigran la dignidad, golpes que recibimos, abusos sexuales, experiencias de peligro, un accidente familiar y en el accidente muere papá, muere un hermano, muere mamá. No debió haber sucedido nunca, pero sucedió y deja una huella, deja una herida. Pleitos domésticos, presenciar pleitos domésticos, que el padre le levante la mano a la mamá y la golpee y la deje en el piso. Un niño que presencia una cosa de esas deja una marca, deja una huella profunda, una herida que duele para siempre. Presenciar un niño pequeño actos sexuales es algo que jamás debió de ver, pero le tocó verlo. O presenciar prostitución, ver pleitos domésticos, ver drogas en la casa, alcoholismo en la casa, pandillerismo, robos, que venga la policía a la casa buscando a papá o al hermano. O sea, todo ese tipo de cosas generan traumas. Todas estas heridas o traumas del alma estorban el proceso de maduración y resultan en un futuro en actitudes inmaduras del afectado y en actitudes demandantes, es decir, se torna egoísta, se vuelve iracundo, se vuelve soberbio, cae en adicciones, tiene una actitud de víctima o es un victimario, se vuelve inmerecedor, siente que la vida no merece nada e incluso se acerca a Dios y no siente que Dios lo quiera bendecir. No entiende por qué, pero se estableció aquello en su corazón. Les hago esta pregunta. ¿Era parte del plan de Dios que nosotros fuéramos heridos y que fuéramos lastimados en nuestra alma? ¿Era el plan de Dios? Claro que no era. Fíjate lo que dice la escritura en Juan 10:10, dice el propósito del ladrón. ¿Quién es este ladrón? Es el diablo, es Satanás. El propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Y ahí está incluido que quería robarnos a ti y a mí la comunión, la conexión con Papá Dios. Quería matarnos, que quería destruirnos. Y si no lo hizo en ese preciso instante, la vida se iba a encargar de destruirnos interiormente.
En cambio, Jesús, ¿qué vino a hacer? Mi propósito es darles una vida plena y abundante, totalmente contrario, opuesto a lo que el enemigo ha querido hacer con el ser humano. Punto 2. ¿Qué sucede en una persona con el alma herida? ¿Qué crees que sucede, hermanos? Tienen razón en todo, pero hay una cosa fundamental. Como les dije, el plan del diablo ha sido lastimarnos y herirnos para que no respondamos al amor. Porque cuando una persona está esperando recibir amor, pero en cambio recibe rechazo y es lastimado, entonces se cierra para el amor como consecuencia. Entonces la persona se cierra para el amor. El ser humano, por supuesto que papá Dios no nos rechaza, no nos niega su amor, pero el ser humano así lo siente. Somos como los bebés pequeños que no sabemos procesar las cosas y lo tomamos a pecho. Es que no me quiere, es que hay rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está dolido en su corazón por el rechazo? Se cierra para el amor. Se cierra el corazón. Y entonces lo que hacemos es que nos alejamos de Dios y no nos queremos acercar a Él. Todos ustedes en más de alguna ocasión a alguno de sus hijos le han dado unas nalgadas. ¿Y qué pasa con este niño? Está pequeño, se le dijo que no aquello y lo hizo de todas maneras. Y entonces llegaron las nalgadas. Entonces el niño está. ¿Y qué dice? No te quiero. ¿Verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque se cierra al amor. Ahí viene mamá, ahí viene papá, que ven, mi hijo, no te quiero, no, vamos a venir para acá. ¿Sí me explico? Nos cerramos para el amor. Y eso impide que nos acerquemos a Dios. El diablo entonces va ganando ahí. Hermanos, para entender un poco más lo que las heridas del alma producen en nosotros, me gustaría que comprendiéramos algo de lo que pasa físicamente. ¿Qué sucede si tenemos una herida que sangra en un brazo? ¿Qué hacemos? Nos duele. Y andamos aquí entre todos. ¿Y qué hacemos con la herida mientras que andamos entre toda la gente? ¿Qué hacemos? Con la otra mano andamos, ¡ey! Porque tengo la herida aquí. Hágase para allá, porque uno está cuidando la herida. No quiere que nadie se le acerque. La herida provoca que no se acerque la gente. Impedimos nosotros por el dolor que la gente se nos acerque. Además, evitamos que otros nos toquen, porque nos duele. No se diga, no queremos ir al hospital, porque nos van a ocasionar dolor, nos la van a suturar, nos la van a coser. Yo sé que ustedes somos muy aguantadores y sí vamos, ¿verdad? Pero los niños, ¿qué hacen? Lloran y patalean para que no nos lleven a curarle la herida. ¿Por qué razón? Porque le duele. Entonces el dolor genera que nos alejemos. ¿Me estás captando lo que pasa? Otra cosa, ¿qué hace uno cuando a uno le duele la cabeza? Si tenemos una herida sangrante en un brazo, nos da miedo a que nos provoquen dolor. La otra pregunta que hice, si tenemos dolor de cabeza o nos duele la panza, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos qué? Una pastilla. Buscamos un analgésico, algo para que mitigue el dolor, ¿verdad? Correcto. No, sí son, pero sí. Bien salsa ustedes. Fíjense lo que sucede. Como con una herida que tenemos física, no queremos que nadie nos toque, no queremos que se nos acerque, no queremos nada que nos pueda provocar más dolor. Entonces, con las heridas en nuestra alma, en nuestro interior y con los traumas que hemos vivido, el dolor que ellos nos generan provocan actitudes en nosotros donde no permitimos
relaciones de amistad, una relación de matrimonio que sea significativa y profunda, porque si le permito que se me acerque mucho, me puede lastimar. La razón es que está el corazón herido, está lastimado interiormente. Y no queremos que la gente llegue a estar cercano a nosotros, porque en la intimidad nos van a ver qué tenemos, qué somos, las cosas que hay dentro de nosotros. Van a ver nuestros traumas, van a ver nuestro yo herido y vamos a sentirnos vulnerables. Corremos el riesgo de que nos vuelvan a lastimar. Por eso evitamos la intimidad. Y entonces la persona herida en su alma se vuelve una persona egoísta, se vuelve fría, distante. No se da a la intimidad con la otra persona, sino que se vuelve controladora y manipuladora para tenerla a distancia. ¿Y qué sucede si hay un vacío o un dolor emocional? Esto es lo que pasa. Así como con el dolor de cabeza buscamos un analgésico para quitar el dolor, cuando hay vacío interior por falta de amor incondicional, por falta de valoración, por falta de identidad propia, entonces lo que hacemos es que buscamos anestésicos emocionales, puertas falsas que nos mitiguen el dolor que tenemos en nuestra alma. Y aquí es donde entran los analgésicos emocionales, son las adicciones. Son conductas evasivas y escapes de la realidad para minimizar el dolor. Y estas adicciones pueden ser de dos tipos. Las adicciones a sustancias adictivas, una persona muy herida y muy lastimada en su corazón, cae presa fácilmente de adicciones. Y tú pudieras decir, pero es que eso ya aquí con nosotros los cristianos ya no. Las adicciones pueden ser a sustancias, como estoy mencionando, y pueden ser alcohol, a fármacos, a drogas inhaladas o inyectadas, nicotina, cafeína, narcóticos, opiáceos, a la comida. La comida se puede tornar una adicción. Y entonces cada vez que algo me hiere o me siento estresado o angustiado, recurro a la comida. Es mi refugio, porque eso mitiga el dolor que se está experimentando, la inseguridad que está experimentando. Y también la otra adicción a comportamientos adictivos, como por ejemplo sexo, pornografía. La religión se vuelve una adicción. Puede ser el trabajo, esos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no hay descanso y no importa, se pueden morir trabajando, trabajan, del trabajo se van al hospital y del hospital se van al trabajo y trabajan y vuelven al hospital y vuelven al trabajo. Son adictos al trabajo. Y hay un término que se escucha, cada vez se oye más, workaholics, ¿sí? Entonces el trabajo, ¿o saben qué otra cosa? Las compras, esas personas que en cuanto están estresadas se van a la plaza y revientan las tarjetas, gastan hasta lo que no, se comprometen hasta donde no deben, pero se convierte en una adicción y es un refugio en el cual mientras lo está haciendo mitiga el dolor de su alma. O también, ya por último, la ira. La ira es otra forma. En pocas palabras, una persona herida en su alma y con traumas emocionales no resueltos va a vivir buscando analgésicos emocionales, es decir, adicciones. Va a tener adicciones. Y son cosas de las cuales no nos sentimos ni dignos ni tampoco orgullosos, de tal manera que las tenemos escondiditas ahí. Nadie se da cuenta. Nadie sabe, salvo Dios.
Él nos ve cada vez, pero nosotros procuramos escondernos. Entonces, esta persona va a buscar adicciones vez tras vez y no puede salir de aquello, no puede salir de aquello en tanto no resuelva las heridas, los traumas y todo aquello que carga en su alma. Entonces su cristianismo va a ser un cristianismo así, mira, sube, baja, se conecta, se desconecta, vive constantemente sintiendo que le condena la conciencia, tiene culpa, no se acerca a Dios porque le tiene miedo a Dios, porque cuando se acerca uno a la luz, en la luz se ve lo que está en oscuridad. Entonces, en esta condición de dolor y de heridas del alma, provoca que nos alejemos de Dios, pero también de la gente. Intentamos por todos los medios evitar la intimidad y nos convertimos en personas lejanas para quienes nos aman. Para quienes nosotros amamos, nos convertimos en un misterio. Y no podemos establecer relaciones significativas, no podemos tener relaciones profundas, porque tenemos temor y estamos llenos de temor. Y entonces, por causa de escondernos y de evitar que se acerquen, manipulamos y controlamos a los demás. Manifestamos un intenso egoísmo. Hay inmadurez en nosotros que se expresa con egoísmo. Tenemos una muy baja tolerancia a la frustración y manifestamos grandes explosiones de ira. Porque cuando explotamos en ira, controlamos las circunstancias y obtenemos lo que queremos. Con la ira se convierte en un juguete para nosotros, la ira. Todos estos son solo mecanismos de conducta para recibir la atención de otros que tanto necesitamos en lo más profundo de nuestro corazón. Pues con ellos sentimos que valemos o que capturamos la atención de los demás y nos sentimos importantes. Hermanos, por esa razón el mundo está lleno de gente egoísta, gente altiva, soberbia, rencorosa, iracunda, llena de envidia, llenos de ambición y de codicia. Habiendo sido diseñados con un cerebro fabuloso, maravilloso, con conexiones interneuronales, de tal manera que tenemos cada vez un razonamiento más complejo. En nuestro interior tenemos nuestro espíritu para nosotros conectarnos con Papá Dios. Y con nuestro espíritu fortalecernos en el espíritu y entonces ejercer influencia sobre nuestro ser almático y llevar a nuestro ser almático a lo que el espíritu nos indica. Pero sabes una cosa, estamos tan heridos, lastimados, que ni cuenta nos damos que lo estamos. No sabemos que estamos así. Y entonces no funcionamos. Y estamos extraviados de nosotros mismos. No sabemos ni qué onda. Punto número 3. ¿Por qué Papá Dios busca sanar nuestra alma? Hermanos, toda la historia del hombre, de la raza humana, tiene que ver con la necesidad de suplir el vacío que tiene de amor. El amor es el objetivo fundamental para sostener la vida humana. Y si usted analiza películas de Hollywood, usted ve cualquier programa, muchos de ellos, usted va a ver escenas donde el protagonista tiene que volver a su infancia. ¿Por qué razón? Porque todos los problemas que nosotros vivimos en la actualidad tienen un trasfondo de falta de amor incondicional en nuestra etapa de formación. Nos han dejado esas carencias, nos ha dejado vacíos.
Tenemos heridas y tenemos traumas sembrados en nuestra vida desde que estábamos pequeños. Y venimos creciendo y se siguen reforzando porque el adulto también sigue recibiendo acciones de otros seres humanos donde hay rechazo, donde se lastima más, donde se hiere más. Y entonces el hombre tiene en su ser almático, tiene respuestas descontroladas. Esas cosas son de las que habremos de irle a dar cuenta a Papá Dios, porque el alma habrá de ser juzgada. No se olviden, hermanos, que fuimos creados para recibir amor y poder darlo a otros. Ese es el propósito más alto de Papá Dios para nosotros. Recibir su amor y que tú y yo lo podamos dar a otros. Porque el amor, no se les olvide, es la fuerza positiva más poderosa del universo. Y además porque el amor cumple todas las demandas de la ley y de los profetas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se observa muy bien. Corazón es la parte interior de tu ser espiritual, tu ser almático, allí donde están establecidas las creencias más profundas. Tu mente está literal en tu alma. Ahí estamos, espíritu, alma y todas tus fuerzas. La fuerza, invariablemente, la fuerza que tienes en el cuerpo. El ente completo del ser humano. Dios está demandando que amemos a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: recibir el amor de Papá Dios y darlo a otros. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. El amor cumple perfectamente toda la voluntad de Papá Dios, todos los mandamientos, todas las ordenanzas que están en la Biblia, con amor se cumplen. Entonces, cuando el hombre no recibe amor incondicional y no se llena de él en su etapa de formación, le queda un vacío en su corazón y una herida profunda que le produce dolor, y va por la vida buscando llenarlo con un amor egoísta. No me lo dieron cuando estaba pequeño, se vuelve una obsesión. Y entonces va buscando, en la medida que va creciendo, va buscando recibirlo. Va buscando recibir placer, va buscando recibir satisfacción. No le importa satisfacer las necesidades del otro, le importa solo satisfacerse a sí mismo, a sí misma. Se vuelve egoísta. Y esa es la manera de vivir en la vida. El amor debe de ser incondicional. Y entonces el amor ágape, que es incondicional, el amor de Papá Dios, en nosotros se trastorna y se convierte en amor eros. El amor eros deriva de una palabra que es erótico, erotismo. Es placer sexual. Por placer sexual solamente. Satisfacer la necesidad sin importarle el otro. El amor ágape en una persona herida que no sabe dar amor, da amor eros. El vacío y el dolor del corazón, hermanos, es por falta de amor. Y esta falta de amor provoca muchas heridas secundarias.
Entonces el ser humano no puede dar amor incondicional porque está herido y porque no tiene ese amor, no lo ha experimentado, no lo ha recibido. El hombre entonces en su vida va buscando el placer, va buscando el éxito, va buscando la fama, va buscando los bienes económicos, va buscando popularidad, va buscando niveles académicos, va buscando ser nombrado, ser conocido, va buscando destacar, no le importa pisar a nadie, va buscando el protagonismo. Nada ni nadie en este mundo puede proveer amor incondicional, porque el amor incondicional, Dios es la fuente inagotable de amor incondicional para el ser humano. Es el único que nos puede llenar el vacío de nuestro corazón. Es el único que puede sanar las heridas de nuestra alma y sellarlas con su amor incondicional. ¿Verdad que todos tenemos una historia personal donde el amor o la ausencia de amor es el protagonista principal? Muchos de nosotros ya somos adultos y seguimos buscando inconscientemente y egoístamente cómo suplir ese vacío de amor que nos quedó desde nuestra etapa de formación en nuestra infancia. De esta historia, de nuestra infancia, de falta de amor incondicional, de allí surgen nuestro sistema de creencias. De allí, de ese pantano emocional de que cada uno de nosotros tenemos, de allí surgen los patrones de pensamiento y los patrones de conducta que cada uno tenemos. Yo fui herido, y sí, es una experiencia, lo comento, yo fui herido en mi niño interior, porque cuando era niño, era pequeño, mi papá bromeaba conmigo cada que me acercaba para que me comprara unos tenis. Yo era bala con ganas. Me gustaba brincar, correr, dar maromas, andaba en patinetas, en patines, me subía a los árboles, correteaba a los perros. No sabes, era inquieto, jugaba fútbol, me iba a jugar básquetbol, me iba al río, me metía al río, salía. O sea, era tremendo, era un niño inquieto, era muy hábil motrizmente. Mi papá tenía 2 zapaterías. Y cada que me acercaba con mi papá, unos tenis, y yo le hacía así, y la lengua se hacía para abajo, ¿no? Rotos. Y mi papá decía, ¿para qué quieres tenis si están buenos esos? Entonces mi papá no se daba cuenta que hirió. Y si lo platico, no lo platico en afán de ponerlo en mal, ni mucho menos. Tiene todo mi amor, todo mi cariño, mi papá. Él ya está con Dios. Pero yo no supe procesar esa broma de mi papá. Y yo le decía, papá, pero mírame. Yo me acuerdo que era chico. Tendría unos 8, 10 años y... Gracias. Era bien tremendo en ese sentido. Y entonces le decía, bueno, pues, no me dé los tenis, deme unos... No sé, en aquel entonces un par de tenis podía costar 50 pesos. Bueno, pues denme 50 pesos para ir a comprar unos tenis. ¿Qué? Me decía, ¿cómo que 40? Si con 30 te alcanza. Ten 10, 5 para ti y 5 para tu hermano. Entonces mi papá se divertía con ese juego y me sembró a mí la idea de yo no merecer. Y he vivido por la vida con ese sentimiento de no merecer. De tal manera que he llegado a mi edad adulta, estudié una carrera, gracias a Dios, me he casado, tengo mis hijos, y no saben, para esto lo que te estoy diciendo, ya Dios sanó mi corazón. Pero yo me sentía indigno, y cuando yo trabajaba y ganaba dinero,
sentía dolor, no lo disfrutaba. Me sentía pobre, me sentía yo que no merecía, y yo no sabía por qué. Mi esposa me lo decía mucho, y cada que me decía algo así, como estaba ahí la herida visible a ella, me lo mencionaba y me hería, me dolía, y híjole, yo tenía reacciones descontroladas. Entonces, fíjate cómo, y yo predicaba, Yo estaba con mi suegro como copastor con él, y tú me conociste. Desde que yo soy niño, voy creciendo, tengo 8 años, y yo a la edad de 8 años era el maestro de la escuela dominical de adolescentes. Llegué a ser adolescente, era maestro de escuela dominical de los jóvenes. Llegué a ser joven, fui maestro de escuela dominical de la clase de los adultos. Fui el director del coro, me he manejado siempre dentro de la iglesia, un muchacho muy metido, muy temeroso de Dios. Nada que temeroso de Dios, era religioso, era adicto a la iglesia, era adicto a la religión. Pero yo guardaba muchas cosas, tenía muchos secretos dentro de mí. Y yo no entendía por qué, no sabía por qué. Y dentro de las muchas cosas que viví esto que te acabo de platicar. Ya lo he comentado, yo de jovencito era un chico que tenía 11 o 12 años, fui violado sexualmente, lastimaron mis entrañas, era un chico que no sentía que tenía valor en la vida. Muchas veces intenté, me paré en un puente, quise tirarme, pero algo dentro de mí me decía, no lo hagas. Y cosas de estas, mira, te las platico porque papá Dios ya me sanó. Estoy libre de las consecuencias de esas cosas en mi interior. Papá Dios me ha acariciado y me ha dicho, yo no te hice para eso, pero viviste aquello. Papá Dios me ha acompañado a ese momento en mi memoria, en un momento especial. El Espíritu me llevó a ese evento, y Jesús conmigo en ese momento, recordando aquel evento. Papá Dios me abrazó, me amó y me dijo, eres libre, hijo mío. Recuerdo que en un campamento de jóvenes, en un tiempo de adoración, estábamos en silencio, estaba el piano nada más, tocando un fondo musical. Yo estaba adorando a Papá Dios, deleitándome en su presencia. Cuando de repente vi que mi espíritu se salió de mi cuerpo. Yo iba en mi espíritu y vi que mi cuerpo se quedó abajo. Y empecé a flotar. Yo me empecé a asustar. Y empecé a decir, Señor, ¿qué pasa? Y yo sentía algo tibio que me abrazaba y me decía, no temas, no temas. Y me iba levantando, me iba levantando. Yo vi a todos los que ahí estaban en adoración levantando las manos. Yo los vi que se quedaron abajo. Vi el techo del lugar donde estábamos lleno de hojas de pino, porque era en el bosque. Había botellas vacías de refresco, vi muchas cosas, pero el Espíritu me sacó de mi cuerpo y me llevó al cielo. Me acuerdo que sentía yo sus brazos cálidos que me cubrían todo mi cuerpo, y me llevó, mira, yo anduve por el cielo entre las estrellas. Yo sentía que el aire fresco me pegaba en la cara. Y allá donde andaba, en Marte, en Júpiter, no sé por dónde, pero donde andaba, yo oía lo que estaba tocando Lino, mi cuñado, en el piano. Y el Espíritu Santo me decía, no temas, hijo, eres libre. Eres libre. Después de no sé cuánto tiempo, el Espíritu me trajo de regreso. Me dijo, es hora de volver. Y me trajo de regreso. Empecé a escuchar que Lino empezó a bajar el sonido al piano. Y te puedes imaginar que yo me acerque desde el universo, me acerque a la Tierra y veo cómo la Tierra se me va acercando y me voy acercando. Y Dios no me llevó a Alemania. No se equivocó de dirección. Me llevó al bosque de Cuquío, donde estábamos en el campamento. El caso es que conforme iba bajando más el volumen, más, yo ya iba acercándome. Empecé a divisar mi cuerpo, me empecé a acercar, empecé a ver otra vez el techo, todo lo que había ahí. Y entonces me puso de pie el Espíritu,
Y me descendió, me descendió. Sentí que entré a mi cuerpo. En el momento en que el lino hizo, quitó el volumen, hice clic con mi cuerpo. Abrí los ojos. Me quedé helado. Muchos de nosotros permitimos a nuestra historia terrorífica que nos gobierne en el tiempo presente y estamos lastimando nuestra familia por causa del dolor y las heridas que hay aquí. Papá Dios se interesa en sanarnos, hermanos. Papá Dios quiere sanar nuestro corazón y nuestra alma, porque si no lo hace, jamás vamos a buscar la intimidad y jamás nos acercaremos a Él. Es por esta razón por la que muchos de nosotros no podemos sostener la relación con Dios, porque nuestra alma está herida, está golpeada, y el diablo quiere que así permanezca, porque no quiere que tengamos intimidad con Dios, no quiere que nos acerquemos a Dios, porque si lo hacemos, Dios tomará ocasión para sanarnos. Y nosotros, como vivimos inconscientes de ello, tampoco queremos darnos por enterado, tampoco lo queremos descubrir. Le sacamos la vuelta. No nos gusta eso. Como que entrar en esos temas, a mí no me gusta. Te hago esta pregunta. ¿Por qué evadimos entrar en un proceso de sanidad del alma? ¿Por qué crees? Va a doler, ¿no? Porque duele, correcto. Porque duele, por esa razón. Porque nos alejamos de todo aquello que nos produce dolor. Te hago otra pregunta. ¿Por qué tememos a Dios y no nos queremos acercar a Él? Pues mira, lee, porque son varias cosas que te puse. Y nomás por decirte algunas, mira. No nos queremos acercar a Dios y le tememos a Dios porque tenemos cosas escondidas dentro de nosotros y nos da miedo que la luz las ponga en evidencia. Eso es muy doloroso y eso es vergonzoso. Y por otro lado, porque tenemos un corazón huérfano y estamos cerrados al amor. No nos acercamos al amor de Dios, no lo podemos soportar, no lo podemos recibir, estamos cerrados a Él por el dolor, por las heridas emocionales, por todo el daño que el enemigo desde que llegamos a este mundo ha provocado para lastimarnos, para que nos cerremos al amor, para que nos cerremos a Dios. Y también tememos a Dios y no nos queremos acercar a Él porque nos da vergüenza y nos sentimos indignos e inmerecedores de su amor y de su bendición. Pero te hago una pregunta, hermano. ¿De veras Dios quiere castigarnos por nuestros pecados y por todas las cosas malas que hemos hecho? ¿Tú crees que Dios quiere eso para nosotros? No. Mira lo que dice la Escritura. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no toma en cuenta qué tan mal nos hayamos portado, qué tanto pecado hayamos cometido. El tamaño de nuestro pecado es el tamaño del amor de Papá Dios para ti y para mí. Dios no quiere condenar a nadie, pero es nuestra condición interior la que hace que no nos atrevamos a acercarnos a Él. ¿Y sabes una cosa? Papá Dios quiere restaurarnos desde ahorita, para que aquí en la tierra empecemos a disfrutar sus bendiciones, la vida de reino que Él nos promete, la vida abundante que Él promete darnos. Pero si alguno de nosotros no se acerca para ser sanado, para que sea limpiado su interior de toda esa basura, de ese pantano emocional que tenemos, si alguno como creyente
no acepta esto y no se acerca a Papá Dios para recibir sanidad del alma, llegará el momento en que morirá el cuerpo, pero es salvo. Pero en aquella vida, la vida eterna, a donde vamos a ir a disfrutar, fíjate lo que va a suceder. Dice, oí una voz, una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. En la presencia de Dios no va a existir más nada de esto. Te pregunto, ¿en qué consiste entonces el verdadero cristianismo? Del amor. Muy bien. ¿Será que consiste solamente en venir a la iglesia, en escuchar la palabra, escuchar prédicas, en orar, en ayunar, solamente por hacer eso? O sea, con venir a la iglesia nomás, con escuchar predicaciones nomás, con orar nomás, con ayunar nomás. ¿Crees que eso es el cristianismo? Y no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero si alguno de nosotros piensa que solo con hacer eso ¿es suficiente? ¿O no será que en realidad el verdadero cristianismo es una verdadera transformación de vida por la influencia de la palabra de Dios y la vida de Jesús en nuestros corazones? ¿No será más bien eso el cristianismo? Así es, hermanos. No creamos que el verdadero cristianismo no es solo una confesión de fe. Es una transformación de vida. La palabra de Dios nos lo dice en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles toda la manera de pensar. Todo ese pantano emocional que nos hace creer, que nos hace pensar, que nos hace actuar contrario a lo que Dios espera, todo eso debe ser cambiado. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo comienza? Cambiando la mentalidad. El domingo antepasado, una persona se comunicó conmigo y me dijo, Eleazar, ¿cómo es eso que yo tengo la mente de Cristo? ¿En dónde la tengo? Me dijo. Le dije, mira, pensar que tenemos, porque en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si leemos ese versículo solo, no vamos a entender el concepto. La mente de Cristo es la verdad absoluta, ¿sí o no? Es la verdad total. Es todo el peso de la sabiduría. Y la mente humana no puede contener toda la verdad. No puede contener todo el peso de la sabiduría. Pero los hijos de Dios en este versículo habla, en los versículos previos, está hablando de la sabiduría del Espíritu Santo, que a aquellos a quienes lo aman a Él les revela cosas que ni ojo, ni oído, ni ojo vio, ni oído oyó. Esas cosas las tiene reservadas el Espíritu Santo. Y dice que necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y es ahí cuando dice que al hombre natural las cosas que son del Espíritu le parecen locura y no las puede entender, porque deben ser discernidas con el Espíritu. Inmediatamente dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La razón es esta. Apocalipsis 19:10 habla y dice que el espíritu de la profecía, el espíritu de las Escrituras, es el Espíritu de Cristo. Y tú y yo, en Primera de Pedro habla y dice que tú y yo tenemos la palabra profética más segura, es la palabra de Dios. Así es que tú y yo tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance.
Pero tenemos al Espíritu Santo, quien nos da la revelación de la palabra y la revelación del Hijo de Dios, Cristo, en nuestros corazones. Por eso dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Pero la vamos recibiendo en la medida que la vamos buscando y el Espíritu nos la va revelando. Pero ¿cómo puede suceder esto en un alma herida? En un hijo de Dios que está herido en su alma y teme acercarse a papá Dios. No busca el compañerismo del Espíritu. Pónganse de pie, hermanos. No se olviden de esto, hermanos. Papá Dios se interesa en sanar nuestra alma y nuestro corazón. Porque si no lo sana, jamás buscaremos la intimidad y jamás nos acercaremos a Él. Cierra tus ojos. Yo no sé qué Dios te haya hablado a tu corazón, pero si algo te habló fue porque Él sabe que allí en tu vida, eso que Él te habló, tú lo necesitas. Papá Dios nos ha creado para que estemos conectados al amor y experimentemos emociones como la alegría, la satisfacción, la libertad, la paz, que podamos disfrutar el gozo, que podamos disfrutar todo aquello que nos hace sentir completos y amados. Pero el enemigo ha estorbado esto y Dios ha hecho justicia. Por eso es que tú y yo, al creer en Jesús, somos justificados delante del Padre. Nada se nos es tomado en cuenta. Papá Dios, cuando nos mira a ti y a mí, no mira nuestro pecado, no mira nuestros errores. Papá Dios mira a Jesús en nosotros. Todo nuestro pecado ha sido cubierto con la sangre de Jesús. Y papá Dios mira a Jesús en nosotros. Por eso la palabra de Dios habla y dice que nosotros estamos justificados delante de Él. Y estamos sentados a la diestra del Padre con Jesús en los lugares celestiales. Papá Dios ya nos tiene a ti y a mí en un lugar especial. Pero muchos de nosotros continuamos escuchando nuestro pantano emocional, continuamos viendo cómo nos sentimos o cómo nos vemos a nosotros en nuestro ser almático, herido, lleno de llagas, lleno de heridas sangrantes que duelen, y le tememos acercarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros nos vemos así, nos sentimos indignos. Por favor, quita ese pensamiento. No eres indigno. Jesús te ha hecho digno ante el Padre. Ya no te digas a ti mismo, es que soy pecador. Es que eres un alma redimida por Jesucristo. Ya no eres alguien que está solo. No eres alguien que estás sola ni abandonada. Papá Dios ahí está contigo. Eres su hija amada, eres su hijo amado entrañablemente. Tienes todo el amor, toda la aceptación del amor de Papá Dios contigo sobre tu vida. Sus deseos, sus bendiciones, sus planes, sus objetivos, sus sueños para ti ya fueron hechos. Solo créelo y empieza a comportarte como un verdadero hijo de Dios, merecedor, digno de ser bendecido, porque Papá Dios te ama. No escuches lo que otra gente dice de ti, que te rebaja, que te deprecia. No hagas caso, no te identifiques con ello. Identifícate en lo que Papá Dios habla acerca de ti. Eres su hija, eres su hijo
te ama. Eres valioso, eres valiosa. Eres como la niña de sus ojos. El diablo no puede tocar tu vida porque Él pagó por tu vida, te rescató. Eso es lo que eres delante de Dios. Eres digno, eres merecedor del éxito, de ser prosperado, de vivir en paz, de tener tranquilidad. Eso eres delante de Papá Dios. Por eso todas las cosas se revelan en el Evangelio por fe y para fe. Son verdad para el que las cree. Pero quien no las cree continúa creyendo lo que su pantano emocional les sigue diciendo. Debemos de entender que Papá Dios ya nos lavó, nos limpió de todo aquello. Depende de ti y de mí creerlo. Así es que yo te invito que en esas áreas de tu vida donde menos valor crees que tienes, yo no sé cuál es, pero te puedo, como ejemplo, te puedo decir que yo me sentía indigno y no merecedor. Yo tenía un corazón huérfano. Y allí donde yo escuchaba una voz que me daba para abajo, me azotaba, me lastimaba, el enemigo hablándome a mi interior me decía: tú no vales, no sirves para nada, tú no eres importante. Llegó el momento cuando Papá Dios me dijo: ahora necesitas cambiar esas palabras que en tu interior, ese discurso que tienes de ti mismo, debes cambiarlo, porque eso es mentira. La verdad es lo que yo hablo acerca de ti. Y entonces empecé a decirme a mí mismo: soy digno, soy hijo de Dios. Es una verdad que Papá Dios pagó un precio para rescatarme. Y ha sido poderoso, hermanos. Dios ha cambiado mi valía. Hoy me siento digno. Me siento plenamente identificado con Jesús, porque Él es mi Salvador. Él llevó mi vergüenza, Él llevó mi dolor. En sus llagas yo fui curado de mi alma. Para eso vino. Así es que te invito a que tú hagas lo mismo. Cambia ese discurso y no le des gloria al enemigo. Dale gloria a Dios con tu vida. Quiero preguntarte, y te lo voy a... Ya terminé la predicación, pero quiero aprovechar el momento. Yo desde hace mucho a ustedes les había mencionado, algunos a lo mejor no lo habían oído, pero yo de adolescente fui abusado sexualmente. Y yo recordaba ese momento, esa escena, cuando estaba sucediendo. Y yo decía dentro de mí por muchos años: papá, ¿por qué permitiste que yo fuera abusado? ¿Por qué permitiste que me hayan lastimado en mi dignidad propia? ¿Por qué no hiciste algo, Dios? ¿Dónde estabas que yo no vi que me defendieras? Y ese se convirtió en mi verdad por muchos años. Dios no estuvo conmigo, Dios no me protegió. Es mentira lo que dice la Escritura, que Él me protege, que Él me cuida. Es mentira, porque lo que me pasó y no me sucedió, no me protegió. Y entonces hubo un momento en el que Dios me dijo: a ver, Eleazar, como le dijo a Job, a ver, Job, ¿dónde estabas tú? Le dijo a Job, cuando yo formaba la tierra, cuando yo sostenía la tierra sobre sus basas. ¿Dónde estabas tú cuando yo crié el torbellino? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice salir el sol? Dios estaba retando la arrogancia de Job, pero un día me retó así también a mí. A ver, Eleazar, me dijo,
siéntate. Dime la verdad. Es la verdad que en ese momento que estaba sucediendo esto, yo no estaba allí. Ahí estaba yo, Eleazar me dijo. Allí estaba yo presente. Cuando tú no pudiste gritar para defenderte, cuando tú no pudiste hacer absolutamente nada para salir corriendo de ese lugar, allí estaba yo. Lloré contigo. Yo te abracé en ese momento, pero tu dolor era tan fuerte que no sentiste que yo allí estaba contigo. Mi palabra, ¿qué es lo que dice Eleazar? Dice que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi palabra por ti dice que yo envié a mi hijo para pagar el precio, para rescatarte. Mi palabra dice que tú eres para mí la niña de mis ojos. Así es que por favor, quita la mentira y establece la verdad. Y entonces me cambió, hermanos, el panorama. Me cambió. Y te puede cambiar a ti también si tú haces uso de la verdad de la palabra de Dios en tu vida, en esas áreas donde el enemigo ha ganado ventaja y te está destruyendo, te tiene atado, te tiene el piso, te tiene haciéndote creer que no eres digna, que no eres digno. Es mentira. La verdad es la palabra de Dios que permanece para siempre. Yo deseo, hermano, que hagas uso de esto en la medida que el Espíritu Santo te haya hablado. Haz uso de esto y sé libre, por favor, de todas las mentiras que el diablo te ha hecho creer. Destruye ese sistema de creencias que se basa, que se nutre desde el pantano emocional. Destrúyelo y establece la verdad de Dios. Y háblalo, repítelo, repítelo, repítelo. Eres su especial tesoro. No se te olvide. Te creó para que estés conectado al amor, para que recibas su amor y tú lo puedas dar a quienes tienes a tu lado. Le damos un aplauso a Dios, hermanos. Gracias a Dios.